Sí. Buenos días. Compartir pantalla. Buenos días. Zenobio, no sé qué te llamas así. Alexander, cabrón. Eso es toda la realeza, papá. Segundo. Luis Alexander, segundo, zenobio.com.de. Mis compañeros, qué pedo, güey. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá en Guadalajara, en el GAU? Si no habrá alguien conectado ahí, es que aún no están, ¿no? Pues ya se conectó Joya. Es el que está como bailando. Los demás están. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor Tanaka? Cuando usted nos indique, podemos iniciar. Ya estamos listos en el Instituto GAU. Buenos días, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el edema macular diabético y el manejo actual. Cómo es que diversos medicamentos, cuál es el patrón de seguimiento, cuál es el tratamiento, el enfoque actual según diversos estudios muy relevantes que se han realizado en el transcurso de esta década, los cuales han definido una pauta de tratamiento actual, lo cual nosotros debemos saber. Es muy importante. Y en base a eso es el enfoque actual a nivel mundial. Muy bien. Vamos a comenzar anti-VEGF y láser. Múltiples exámenes
Un ratito, perdón. ¿Sabes cómo puedo? Tengo que hacer esto otra vez. Porque no puedo disminuir el número de pantallas que tengo aquí. Aquí. Sí, pero tengo que... Acá. Listo, ahora sí. Muy bien. Tenemos múltiples ensayos clínicos, entre los más importantes el JRCR.net, que es Clinical Research de la retinopatía diabética, el estudio RESTOR, Rise and Ride, el estudio BOLD, que estudió bevacizumab, y Vivi Vista, que se encargó de estudiar la Aflibercept. En todos estos estudios han definido pues, que los anti-VEGF han reemplazado a la fotocoagulación macular, siendo el tratamiento de elección para el edema macular diabético, con el advenimiento de los anti-VEGF. Pero esto no quiere decir que el tratamiento con láser macular ya está muerto. Aún es útil, ¿no? Pues, ¿en qué casos puede ser útil? Por ejemplo, un paciente que tiene un edema macular focal que no compromete la visión central, de un inicio, recientemente diagnosticado. Este es un paciente ideal en la cual hayamos identificado las zonas de fuga. Es un paciente ideal al cual le podemos aplicar el tratamiento con láser macular. Hay que tener en cuenta el láser que aún no está muerto, ¿no? Y aún lo podemos usar. Bien, entonces como una premisa podemos decir que los agentes anti-VEGF son la primera línea de tratamiento para el edema macular diabético con afección central. Tenemos aquí el estudio BOLD. El estudio BOLD se encargó de analizar el bevacizumab frente al tratamiento con láser. Y vemos acá los resultados. Este es un estudio que se realizó a 2 años, más o menos 100 semanas. Vemos cómo el cambio de la agudeza visual respecto y también la disminución del grosor del grosor macular con OCT. Vemos cómo hay una mejoría de la agudeza visual sustancial con el anti-VEGF que con el tratamiento con láser. Este estudio tuvo algo muy relevante, que al año aproximadamente del tratamiento con láser, ¿no? A los pacientes se les dio la opción de una terapia de rescate con bevacizumab. Es por eso que vemos en esta curva que como que la visión fue bajando y pues después de un año mejoró un poco, pero no mejoró tanto como fue como al inicio que hicieron tratamiento con bevacizumab. Igualmente el grosor fue bajando en ambos, pues, ¿no? Porque también son efectivos disminuyendo el grosor, pero acá fue una disminución sustancial cuando ya se usaron terapia de rescate. Lo mismo sucedió. Tenemos acá el otro estudio un poquito más grande hace 3 años, que se llamó el estudio Rise and Ride. Es un estudio, fueron Rise y Ride, 2 estudios que se llevaron de forma paralela en distintos lugares, pero pues, tuvieron el mismo patrón, el mismo diseño, en el cual usaron ranibizumab. Este es el estudio de Lucentis, la marca Lucentis. Ranibizumab de 0,3%, compararon ranibizumab 0,3%, ranibizumab 0,5%, y en comparación con láser, ¿no? Dada en una dosis simulada. Entonces vemos acá esta línea de todos los pacientes, a partir de los 5 meses, de los 3 meses, perdón, se les dio tratamiento con láser según requieran, láser macular. Estamos hablando de láser macular, no se confundan con el Panfot, estamos hablando de edema macular diabético. Entonces, y también, igual que el estudio anterior, se les dio la opción o como una terapia de rescate de administrar dosis de ranibizumab para ver la mejoría. Y vemos, pues de igual manera, cómo las curvas de mejora de agudeza visual son más efectivas son muy planas, ¿no? En el tratamiento con láser, solo láser y dosis simulada, que con el tratamiento con el anti-VEGF, en este caso con el ranibizumab, siendo mejor con el ranibizumab a 0,5.
y de igual manera en estudio RISE y RIDE. Y vemos cómo los cambios en el grosor foveal también son sustanciales. De igual manera, pues como les dije hace un rato, se les dio la opción de la terapia de rescate. ¿Y qué vemos? Un mismo patrón. Vemos que a los 2 años, por más que le dieron tratamiento de rescate con el anti-VEGF, ya no hubo mejora de la agudeza visual sustancial, ¿no? O sea, ya casi no hubo ningún cambio. Mira, la línea de la agudeza, los cambios de la agudeza visual a lo largo de las semanas, no se eleva, no hay mucha variación, se aplana. Pues ya tenemos dos tendencias, ¿no? Pues, a pesar de dar, dando el tratamiento al inicio hay mejor agudeza visual, dando el tratamiento retardado, por así decirlo, no a tiempo, pues no hay mucho cambio sustancial. Y también tenemos el estudio de Vivid y Vista, también dos estudios paralelos en diferentes países, uno fue en Estados Unidos y el otro fue en Europa. Vivid en Estados Unidos, Vista en Europa, en los cuales se comparó el aflibercept con el láser. También a los pacientes más o menos al año se les dio, a los 96 semanas, se les dio la terapia de rescate a los pacientes que requieran pues, ver una mejoría. Entonces, vemos también el mismo patrón, que no, a pesar de la terapia de rescate, no hay mejoría, no hay ganancia visual. Entonces, tenemos acá que recordar dos cosas, ¿no? Pues la no ganancia visual se debe también por el efecto retardado o el uso no a tiempo del anti-VEGF. ¿Qué nos quiere decir estos estudios? Que mientras más pronto nosotros usemos los anti-VEGF durante el primer año, por ejemplo, o al inicio, pues la ganancia visual va a ser mucho mejor. Eso es tener en cuenta. Y que pues el láser de por sí también es un tratamiento irreversible, ¿no? En el sentido de que pues, vamos a generar cicatrices a nivel macular pues, que van a comprometer la agudeza visual. A tener en cuenta. Entonces también existe, pues podemos inducir en estos estudios que hay algo que se llama edema macular crónico. Pues no está bien descrito desde cuándo podemos nosotros considerar edema macular crónico, pero si bien he visto que pues estos pacientes, a pesar de que se les dio tratamiento de rescate como que al año, a los 2 años, pues no hubo mejoría, significa que en ese tiempo también apareció lo del tema del edema macular crónico refractario, que pues más o menos estaría entre el año y medio, ¿no? Pues se consideraría como que a partir del año y medio de no mejoría, pues el edema macular crónico. También hay otro concepto que es el edema macular persistente, que ya muchos estudios lo han establecido como a partir de los 6 a 8 meses de tratamiento con antiagente y no mejoría. ¿No? No mejoría, pues ¿en base a qué? En base a la mejora, a la ganancia visual en score de letras o sin disminución del grosor foveal en el OCT. Muy bien. Entonces, también hay otro enunciado que actualmente se maneja. Se necesitan múltiples inyecciones durante el primer año, con consecuentes inyecciones durante los siguientes años más, pero en menor cantidad, ¿no? Vamos a ver este estudio. Este es un estudio del protocolo ahí, avalado por el National Eye Institute, del DRCR. Es un estudio prospectivo, en el cual se utilizaron 4 grupos, ¿no? En base al ranibizumab. El primer grupo fue una dosis simulada con láser pronto. Láser pronto, que quiere decir que se le dio láser al inicio del estudio, ¿no? A los primeros meses. El segundo grupo fue ranibizumab y también láser pronto. El tercer grupo, ranibizumab y láser diferido. ¿Qué entendemos por láser diferido? Láser a partir de los 6 meses del tratamiento en el estudio. Y también la triamcinolona y el láser pronto. Entonces utilizaron esos 4 grupos para comparar las ganancias y entre otros análisis. Y vemos pues que se dividieron en manejo entre las primeras 20 semanas, que significa que aproximadamente los 5 meses. Vemos que a todos los pacientes se les dieron 4 inyecciones
¿no? Fuera, por ejemplo, desde el inicio hasta la semana 16, o sea, hasta los 4 meses, la droga de estudio o simulada, pues ya sea el ranibizumab o la dosis simulada, fue administrada cada 4 semanas, independientemente si hubo buena agudeza visual o hubo disminución, o el grosor foveal se encontraba adecuadamente. En total se dieron 4 inyecciones mensuales. Y entre la semana 16 y 20, o sea, entre el quinto y el sexto mes, se dieron hasta 2 inyecciones de acuerdo al criterio de éxito. ¿Qué significaba criterio de éxito? Pues que si tenía una agudeza visual de 20/20, un grosor foveal de menos de 250, pues ya se podía administrar la dosis al criterio del investigador. Entonces, en total, pues lo importante de este estudio es que al inicio se dio una carga, independientemente y que se dio entre 4 a 6 dosis de carga, ¿no? Que es como que el patrón inicial de tratamiento de los anti-VEGF, lo cual definió todo el tratamiento después. Vemos que hasta la semana 46, o sea, al año en adelante, pues ya el tratamiento era considerado seguirlo a base del investigador, ¿no? Por ejemplo, eh, si presentaban criterios de falla, ¿qué quiere decir criterios de falla? Que tengo un grosor foveal de más de 250 micras, al menos 13 semanas de seguimiento desde el tratamiento completo, o sea, tratamiento completo de que, por ejemplo, se recibió láser en todas las zonas de fuga, los microaneurismas que tenían fuga, y directo, así como láser rejilla en las zonas donde deberíamos edema macular focales, por ejemplo, todo cubierto. Eso significaba que era un tratamiento completo, que a pesar de no había mejoría, ¿no? Siguen haber presentado mejorías desde su última aplicación. Y puede recibir el tratamiento alternativo a partir del año. ¿Qué quiere decir tratamiento alternativo? Que recibieron otro medicamento que no estaba inscrito dentro del estudio. Muy bien. Entonces, vemos que el éxito, pues, tampoco fue muy alto en este estudio. Miren, aún después de 6 inyecciones consecutivas mensuales de ranibizumab, alrededor del 43% de los pacientes tenían un edema macular persistente, ¿no? 6 meses, acuérdense de ese dato, 6 meses, 6 inyecciones consecutivas, 43%. Y vamos a ver aquí esta gráfica de que, pues miren, dentro de los 4 grupos, los que mejores tuvieron resultados visuales fueron pues, el ranibizumab y el láser pronto y el ranibizumab y el láser diferido. Y vemos que la ganancia visual fue al inicio, en el primer año, con las consecuentes pues, dosis de tratamiento de acuerdo al investigador, ¿no? A lo que decidió dar el investigador en las diferentes semanas. Y este es un estudio ya que se proyectó más a 5 años. Vemos las curvas, donde mejor le fue al tratamiento acá del rojito que vemos, el ranibizumab con el láser diferido. Entonces, ya analizando esto, ¿por qué cree que el ranibizumab y el láser diferido le fue mejor que el ranibizumab y el láser pronto? Es porque el láser, como lo dije al inicio, pues tiene un efecto irreversible. De una vez aplicada en las huellas, pues va a disminuir efectivamente pues, la fuga, pero va a ocasionar una disminución de la agudeza visual y va a ser irreversible. Entonces, como ya láser diferido se refiere al láser a los 6 meses, a ese ojito con edema macular se le da la chance pues, de reversión del edema con el antiangiogénico y por ende pues la ganancia visual será mejor. Es por eso que las curvas de ranibizumab con láser diferido fueron mejores que la ranibizumab con láser pronto. Y eso es algo que un concepto que nos tenemos que llevar a casa. Pues, y también vemos que las dosis iniciales fueron mayores durante el primer año, pues para alcanzar este pico elevado de ganancia visual durante el primer año. Justo lo vemos aquí en estos cuadros. Se dieron entre 8 a 9 inyecciones en el primer año y con consecuentes inyecciones, pues no en tanta cantidad como el primer año, pero igual se dieron de acuerdo al criterio del investigador.
Entonces, esta premisa es muy importante. La mayoría de ojos tratados con ranibizumab, sea con láser pronto o diferido, mantienen al primer año la ganancia visual sobre los 5 años siguientes, con poco tratamiento adicional después de los 3 años. Bien. ¿Todos los anti-VEGF son iguales? Pues obviamente sabemos que no. Tenemos el bevacizumab, el ranibizumab, que solo inhiben al VEGF, al B. Dentro de ellos el ranibizumab, que está modificado para una mejor afinidad del VEGF. El aflibercept es diferente. Inhibe el VEGF, sabemos que ahora también inhibe el factor de crecimiento placentario y la galectina. Eso también es muy importante porque vamos a recordar un poquito el mecanismo de acción del aflibercept. Quiero que recuerden estos 2 puntos. El aflibercept inhibe más tiempo que el ranibizumab, inhibe el VEGF más tiempo que el ranibizumab, y que en ojos con edema macular diabético, donde la agudeza basal fue 20-25 o peor, el aflibercept otorga mejor resultado, según un estudio que vamos a revisar ahora más adelante. Bien, como les dije, la aflibercept fue creado para ser un agente multitarget. ¿Qué quiere decir esto? El aflibercept es una proteína de fusión, proteína modificada con ingeniería molecular, en el cual adopta una inmunoglobulina humana y adopta un dominio del receptor 2 del anti-VEGF, el dominio 3, y adopta el dominio 2 del receptor 1 del anti-VEGF. Nosotros sabemos que para que se produzca toda la cascada angiogénica, tiene que estar activado el receptor 2 del VEGF. Este es un estudio alemán. Pues me pareció muy importante ponerlo y pues en uno de los padres denunciados, en el cual ellos trataron con aflibercept y ranibizumab a pacientes que tenían DMA, pues, ¿no? DMA neovascular, pero pues se encargaron de extraer un acuoso y calcular la cantidad de VEGF que había en cada paciente, ¿no? Y vemos que esto se llama supresión, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo suprimido el VEGF en base a días en cada individuo? Y vieron que la supresión media, o sea, de todos los individuos, del ranibizumab, del aflibercept, fue casi el doble de la supresión del ranibizumab. O sea que el aflibercept suprime al anti-VEGF casi en el doble que el ranibizumab, ¿no? Independientemente de cuántos días estuvo suprimido el VEGF en cada individuo. Ese es un concepto muy importante. Pues entonces con esto demostramos que el aflibercept tiene mayor capacidad para suprimir el VEGF que el ranibizumab. Bien, como les decía, el aflibercept pues va a suprimir también el factor de crecimiento placentario de la galectina. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Y por qué es muy efectivo el aflibercept en disminuir la cascada angiogénica? Vemos que el factor de crecimiento placentario tiene alta afinidad por el receptor 1. Pues al tener alta afinidad por el receptor 1 va a desplazar el VEGF hacia el receptor 2, el cual va a influir en la activación de la angiogénesis. Es por eso que el aflibercept también secuestra, actúa como una trampa, va a coger el factor de crecimiento placentario y no va a permitir su unión al receptor tipo 1. Y por ende, no va a ocurrir ese desplazamiento del VEGF hacia el receptor tipo 2. Lo mismo sucede con la galectina. Se ha comprobado en diversos estudios que la galectina también tiene un efecto activador de la cascada angiogénica. Y por ende, el aflibercept también lo secuestra, ¿no? Esto es un hallazgo que se encontró durante las siguientes investigaciones de aflibercept. ¿Por qué? Pues porque adoptaron los dominios y vieron que también se adhería a la galectina. Entonces se dedicaron a estudiar la galectina y vieron que pues, tiene un componente adicional con la angiogénesis. Es por eso que podemos decir actualmente que el aflibercept es el único agente antiangiogénico que está aprobado para unirse a múltiples moléculas.
para unirse al VEGF, para unirse al factor de crecimiento placentario y para unirse a la galectina. Pues con estos tres componentes principales de la angiogénesis ya vamos a suprimir casi en toda su totalidad la cascada angiogénica, ¿no? Vemos otros medicamentos en las marcas comerciales que ya conocemos anteriormente, como por ejemplo el bevacizumab, el ranibizumab, ¿no? Y tenemos el Saltrap, que usamos nosotros, el Aflibercept. Bien, pero tampoco podemos decir que los otros medicamentos son malos. Entonces, se realizó, pues el DRCRnet realizó dentro de sus protocolos el protocolo T, en el cual comparó la efectividad del Aflibercept, el bevacizumab y el ranibizumab en la generación, en el tratamiento del edema macular diabético. Bien, vemos aquí que pues en base a todo, pues, todos estos agentes se evalúa su efectividad en base pues, a la ganancia o pérdida visuales, ¿no? Eso está un poquito obvio, pero vemos acá las curvas de que si vemos una curva, esta es una gráfica de la ganancia visual global de todos los pacientes, porque después los dividieron en subgrupos. Vemos que en todos los pacientes no hay mucha diferencia entre Aflibercept y ranibizumab, sin embargo, como que el bevacizumab se quedó un poquito corto, ¿no? Vemos igual las tendencias de las curvas al inicio fueron muy buenas, pero pues lo que tenemos que ver es los subgrupos. En los subgrupos están divididos entre pacientes que que tuvieron 20-30, 20-40 al inicio del tratamiento y pacientes que tuvieron 20-50 o peor. Vemos que en 20-30, 20-40, pacientes con buena visión al inicio, pero con edema macular, pues no hay mucha diferencia significativa entre los tres medicamentos. Pero, sin embargo, cuando ya nos vamos a estas gráficas de ganancia visual de pacientes con 20, 25 o peor al inicio del tratamiento y seguimiento a los 2 años, vemos que ya hay una diferencia, no pues, estadísticamente significativa, pero ya hay una diferencia de ganancia visual entre bevacizumab y, el de ranibizumab Aflibercept, y vemos que el bevacizumab se quedó un poquito más corto. Pero al final casi los dos alcanzan la misma ganancia visual, ¿no? Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta aquí, que es el área bajo la curva. El área bajo la curva es toda esta área que está aquí, entre ranibizumab y Aflibercept. ¿Y esto qué nos puede decir? Esto nos dice pues la ganancia visual del medicamento. Vemos que a pesar de que los dos lograron al final de los 2 años casi la misma ganancia visual, ¿no? En los años iniciales o en las semanas iniciales no fue lo mismo, por ejemplo. Vemos que acá tenemos mejores picos de ganancia visual del Aflibercept con el ranibizumab, que pues, no fue buena. ¿Y esto en qué quiere inferir? ¿Qué es lo que quiere transmitir este estudio? Pues de que enfocándose en el paciente, ¿no? Es un paciente, por ejemplo, que tiene 20-200 al inicio y de pronto va a tener 20-80, 20-60, 20-60, 20-50, 20-50, 20-40. A un paciente que tenga 20-200, 20-150, 20-150, 20-100, 20-100, 20-60, 20-40, ¿no? Algo así, es como que estoy por irnos de 2 ejemplos. Entonces, la calidad de vida de ese paciente va a ser mucho mejor y por ende, pues sus actividades él va a percibir más mejoría con tratamiento con bevacizumab. Eso es lo que quiere transmitir este estudio, ¿no? Tener en cuenta el área bajo la curva de la ganancia visual entre el Aflibercept y el ranibizumab. Muy bien. Los anti-VEGF tienen un efecto modificante en la retinopatía diabética. Vamos a salir un poquito de lo que es edema macular diabético y vamos a regresar a recordar lo que es el DRSS, es la escala de severidad de la retinopatía diabética. Es una escala muy usada en estudios pues, para valorar el riesgo de desarrollar edema macular diabético, las complicaciones complicaciones en la retinopatía diabética proliferativa. Está compuesta por 3 escalas.
Es para que lo tengan en cuenta que existe esta clasificación, estas escalas de severidad, y en el cual ellos, este grupo, pues es un grupo que pertenece al ETDRS también, en el cual ellos vieron que los diferentes estudios que utilizaron sus escalas, vieron que al haber más de un nivel 1 o más de uno del nivel de empeoramiento, el 4 años predice la retinopatía diabética en los siguientes 6 años. Y al haber 2 o más pasos de nivel de empeoramiento, pues eso está asociado con un riesgo aumentado de pérdida visual en el transcurso de los siguientes años. Se los pongo esto para comprender un poquito del estudio Vivi y Vista que lo vimos hace rato. En algunos pacientes, el tratamiento con aflibercept está asociado a una regresión de los signos de la retinopatía diabética. Y vieron en este estudio, el Vivi y Vista, que pues comparando el aflibercept con el láser, que a la semana 52, o sea, al año del tratamiento, alrededor de un 30% de pacientes tratados con aflibercept presentó 2 o más pasos de mejoramiento en la retinopatía diabética. Y esto se mantuvo a la semana 148. ¿Cómo es esto? Mira, acá tenemos al año, a los 2 años y a los 3 años. Vemos que el Vivi y Vista fueron 2 grupos de tratamientos simultáneos con aflibercept y láser. Vemos que al año, pues esto significa que fueron 2 miligramos de aflibercept dados cada 4 semanas y cada 8. Tuvieron más o menos un 30% de pacientes tuvieron mejoramiento en más de 2 pasos, tanto al año como a los 2 años como a los 3 años. Y pues recordar que entonces los anti-VEGF sí han modificado la progresión, sí modifican la progresión de la retinopatía diabética. Bien, como siguiente enunciado, los esteroides causan catarata e hipertensión ocular. Sí. También el DRCR estudió en el protocolo ahí, como lo vimos al inicio, ¿no? Para recordarles un poco al inicio. Pues, las 4 ramas, que se acuerdan del ranibizumab con láser pronto, láser diferido. Vemos aquí los de cuadritos son la triamcinolona como esteroide, y el láser con la droga simulada, ¿no? Solo láser. Bien, vemos esta curva, ¿no? Pasado el año de tratamiento, vemos que como que pues ya sabemos que a los 2 grupos de láser pronto diferido con ranibizumab les fue muy bien con la ganancia visual. Pero vemos que aquí también como que al inicio la triamcinolona quiso ir también con una buena ganancia visual, sin embargo como que a la mitad del año se cayó, ¿no?, la ganancia visual, y pues después tuvo un pico de ganancia, propiamente porque pues se le usó tratamiento con láser o se aplicaron a pacientes terapia de rescate con ranibizumab. Pero ¿por qué creen que hubo este descenso, ¿no? Entonces se analizaron y se evidenció pues que era por los efectos secundarios de los corticoides, como les dije al inicio, hace poco, de que pues causan catarata y aumento de la presión ultraocular con el desencadenamiento de glaucoma. Pues eso produce los cambios en esta curva, ¿no? Y eso es a considerar de los corticoides. El DRCRnet también realizó otro protocolo, es un protocolo P, en los cuales a todos los ojitos que tenían edema macular persistente se les realizaron cirugía de catarata, con los siguientes resultados. 60% de ellos obtuvieron una mejoría de 2 líneas del negocio visual. 30% más se mantuvo como ganancia entre más o menos 2 líneas de base, y 10% obtuvo una pérdida de 2 o más líneas, ¿no? Y el 63% de ellos obtuvieron una agudeza visual mejor corregida de 20/40 o más. Entonces vemos que los resultados no son tan buenos, ¿no? En este estudio. Pues, ¿por qué? Pues podemos inferir que a pesar de que se les opera de catarata en estos pacientes, la mejoría visual no fue tan buena, pues un 40% de ellos no tuvieron una buena ganancia, ¿no? Y imagínense, sumado a un tratamiento con corticoides, pues va a ser mucho peor, ¿no? Es por eso que los corticoides, a pesar de que
de que los creadores de Osurdex digan de que no produce catarata o no hay elevación de la presión intraocular en este caso, pues sí hay estudios que están demostrando que sí hay formación de catarata y elevación de la presión intraocular con Osurdex. Bien. No tenemos estudios en el DRCnet que compare directamente los anti-VEGF con los Urdex. Hemos demostrado que la triamcinolona es menos eficaz que los anti-VEGF por pues, todos los efectos secundarios que tiene. Y pues los eventos adversos de los esteroides como la formación de catarata y elevación de la presión intraocular, ¿no? Otro que estuvo también muy en boga de tratamiento combinado con el anti-VEGF y corticoides, ¿no? Pero vemos que tampoco fue muy bien. Lo vamos a ver en el protocolo U. Este es el protocolo U del DRCRnet. Ese es un estudio, pues, en el cual se dio tratamiento con ranibizumab a pacientes que tenían edema macular persistente. Es como por ejemplo, pacientes que tenían 5 meses de tratamiento en el cual hayan tenido mínimo 3 dosis de algún anti-VEGF, sea bevacizumab, ranibizumab o aflibercept, eran enrolados en este estudio, donde se les daba una dosis adicional de anti-VEGF al inicio, esta de aquí, en este enrolamiento, de 3 meses, una vez mensual, de ranibizumab. ¿Para qué se les daba esto? Para demostrar pues, el edema macular persistente, ¿no? Porque este es un estudio en base de la combinación de dexametasona con ranibizumab y solo ranibizumab para el edema macular persistente. Entonces, con esto corroboramos que ya habían como que 6 a 8 meses de tratamiento y había mejoría. Entonces, estos grupos, tenga o no tenga edema macular persistente, pasaban a randomización, ya sea con ranibizumab y dexametasona, la dosis combinada, o la otra rama que era ranibizumab, una dosis simulada, pues dosis simuladas para simular la dexametasona para que no haya ningún sesgo. Y fue en tratamiento durante 6 meses. Muy bien. Vemos aquí que los resultados no fueron muy favorables para las dosis combinadas. No hay mucha diferencia significativa, o no hay diferencia significativa en la ganancia visual en el grupo de combinado con el grupo de ranibizumab. Esa es una gráfica de la ganancia visual global. Y vemos que dividieron en subgrupos pseudofágicos y fágicos. Podemos decir que en los pseudofágicos hubo un poco de diferencia, ¿no? Pues mira, esta es la línea de este color, pues tenemos de color celeste que vemos la dosis combinada de ranibizumab con el Osurdex, y vemos la otra línea de solo ranibizumab. Pues hubo una diferencia al final de los 2 años, de los 6 meses. Sin embargo, en los pacientes fáquicos no les fue tan bien, pues probablemente por el desarrollo de cataratas, ¿no? Lo otro que también podemos inferir es que estos pacientes ya tenían tratamiento con ranibizumab, fue por el propio ranibizumab que fue aumentando la curva. Pero sí, no fue mayor la ganancia visual con la dosis combinada, pues por la formación de catarata y pues la elevación de la presión intraocular. Es lo que se puede inferir en estas gráficas. También vemos que al inicio estos investigadores valoraron la mejoría o no mejoría en base a la disminución del grosor del OCT en los pacientes que recibieron esas 3 dosis de carga adicional de anti-VEGF, ¿no? Y vemos que en los pacientes que mejoraron, mejoraron entre comillas, ¿por qué? Porque pues no es en base a la agudeza visual, sino vieron en ese momento el grosor foveal, en los cuales disminuyó. Vieron que las diferencias tampoco son muy significativas. Y en cambio acá en la curva donde no mejoraron, pues vemos que hay mayor ganancia visual con el grupo de ranibizumab. Pues esto quiere decir de repente que pues el anti-VEGF estuvo desde el inicio ya dándose el tratamiento y pues hubo un poco de mejoría, ¿no? Pues algo que llegó a salir de lo que era el edema macular persistente, que era entre 6 a 8 meses. Y no fue mejor el tratamiento combinado. Lo que sí podemos decir
Lo que sí podemos afirmar es que sí hubo una diferencia significativa en la disminución del grosor foveal en el tratamiento combinado. Fue mejor respecto al tratamiento con solo ranibizumab, ¿no? Pero, sin embargo, esto no se transmite, como en las gráficas anteriores lo pueden ver, no se transmite en la ganancia visual. Pues, ¿por qué? Pues por los efectos secundarios. Vemos acá, esta tabla son de efectos adversos, un 63%, con respecto a un 31%. Dentro de ellos, pues la presión elevada, ¿no? La presión elevada fue uno de los factores muy importantes en este grupo. En conclusión, pues la agudeza visual promedio de 6 meses no fue mejor en el grupo combinado que en el grupo con solo ranibizumab. Pero sí podemos decir que la disminución del grosor foveal fue mejor en el grupo combinado que en el grupo con ranibizumab. Igual pues, fueron muy pocos meses, fueron muy pocos pacientes. La data fue muy poca como para poder hacer un estudio clínicamente significativo. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de conceptos actuales en conclusiones? Que los anti-VEGF son la primera línea de tratamiento para el edema macular con afección central. También tener en cuenta de que el tratamiento de láser macular aún no está muerto, sí existe y es muy efectivo también en pacientes, ejemplo como se los di, ¿no? con fugas focales de inicio, sería muy bueno. Según el JRC-RNet, se recomiendan entre 4 o 6 dosis de carga inicial de anti-VEGF. ¿Se acuerdan el dato del 43% que a pasar de los 6 meses aún persistían con edema macular? Pues es por eso que son necesarias más dosis durante los siguientes años, entre los 3 a 5 años. Entonces, es un tratamiento muy largo, ¿no? El aflibercept fue específicamente diseñado para ser un agente multitarget, para hacer una proteína de fusión. El aflibercept tiene mejor control de la cascada, inhibiendo la cascada de angiogénesis, ya que secuestra el VEGF, secuestra el factor de crecimiento placentario y secuestra la galectina, que se ven que actualmente están involucrados en la cascada de angiogénica. Aflibercept inhibe más tiempo que el ranibizumab, eso también es un enunciado cierto. Los ojos con edema macular diabético con agudeza visual menor a 20/50, en ojos con edema macular con esa agudeza visual, el aflibercept otorga mejores resultados. Vimos con el último estudio. Los anti-VEGF tienen un efecto modificante en la retinopatía diabética. Sí, está corroborado que en 12 escalas más podemos disminuir en 2 pasos o más. Los esteroides causan catarata y hipertensión ocular, pero tampoco es que sean malos, que no es que no se vayan a usar. Por ejemplo, en pacientes que tienen algún trastorno aterotrombótico, ¿no? O algún evento tromboembólico, como por ejemplo el paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular, pues ahí no vamos a usar los anti-VEGF porque se han visto que hay una asociación de los anti-VEGF con estos eventos. Entonces podemos usar los corticoides. De igual manera, ¿dónde yo usaría corticoides? Es en un paciente en el cual ya probé los anti-VEGF, no me está yendo bien, ya pasaron entre 6 a 8 meses, no va yendo bien, y continúo con el tratamiento. Ya le puse láser focales en áreas donde podía, pues, como láser pronto diferido entre 6 meses, según me recomiendan los protocolos. No hay mejoría, vaya yéndome al año, puedo optar con el tratamiento con corticoides, sabiendo que es un paciente, por ejemplo, que sea pues entre 50 y 60 años, en el cual sé que en un futuro le voy a hacer cirugía de catarata. Ese paciente para mí sería un buen candidato para darle un esteroide, ¿no? Rotarle un esteroide, por ejemplo. Pues nunca rotar, hacer rotación o switch de, por ejemplo, siempre se hace de bevacizumab a ranibizumab, de ranibizumab a aflibercept, nunca hacia atrás, ¿no? Y pues entre ellos rotar con dexametasona como Surdex, ¿no? Nunca rotar al revés, porque pues no hay efectividad, no. Los estudios han comprobado de que la escalera de mejoría de efectividad es así. Y lo dejo como entre comillas la dosis combinada de anti-VEGF y corticoides, ¿no? O sea, no es mala, disminuye el grosor foveal,
más, pero pues hay que valorar riesgo-beneficio para cada paciente, ¿no? Y si, por ejemplo, fuera un paciente pseudofáquico, pues sí, sí se le podría administrar. Un paciente pseudofáquico que tiene una presiones, maneja presiones de 12, que tiene, no tiene signos de, o sospechas de glaucoma, el nervio óptico muy normal, ¿no? Podríamos darle una dosis combinada. Bueno, y eso sería todo. Espero haber hecho un aporte con todos estos enunciados. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿A partir de cuánto de grosor foveal tomas para parar las inyecciones? Hay una disminución de 250 micras. Sí, eso es lo que los estudios que he revisado atrás, hay algo que se llama criterios de éxito, ¿no? ¿Te acuerdas? Ganancia visual, llegar al 20-40 más y pues la disminución en 250 micras de grosor foveal. Ujú. Pues nosotros tenemos que llegar a la normalidad en la mácula, ¿no? Mientras nos lleguen los estados a lo que es normal, como pues sin edema macular, pues no podemos parar. Pues incluso dando tratamiento inicial, ¿no? Los primeros años no se va a ver una alta mejoría hasta pasar los 2 o 3 años de tratamiento. Perfecto, doctor, gracias. Sí. Entonces, hay otra cosa que tenemos que recordar, ¿no? Que todos estos estudios reflejaron que la ganancia visual fue mejor durante el primer año, dando dosis de carga, ¿eh? Entre 4 a 6 dosis de carga. Creo que eso es lo más importante de todo esto. Si nosotros no damos un tratamiento inicial en el edema macular diabético, pues la ganancia visual será muy pobre en el transcurso de los siguientes meses, pues, de diagnosticado al paciente, ¿no? Así es. Me parece que son todas las dudas que tienen hasta el momento, doctor. Muy bien. Entonces damos por concluido. Que tengan un buen día. Si hay por ahí algún fellow, me lo saludan. Muchas gracias, doctor. Estamos en acá. Adiós. ¿Qué tal estuvo?